XRP lleva días generando la misma sensación en mucha gente. Frustración. Miras la gráfica, miras el mercado, miras las noticias y sientes que algo no te cuadra. Porque por un lado tienes a una comunidad esperando un movimiento fuerte y por el otro tienes a Ripple haciendo uno de los movimientos corporativos más agresivos de todo el año. Ripple puso sobre la mesa hasta 750 millones de dólares para recomprar acciones privadas en una operación que valora a la compañía en 50.000 millones de dólares. Además, el plan está dirigido a inversores y empleados existentes y el proceso de recompra se planteó para correr hasta abril del 2026. Ahora, quiero que pienses en esto conmigo. Esto no es simplemente una recompra de acciones. Esto no es una noticia corporativa más. Y esto tampoco es una simple forma de darle salida a algunos accionistas tempranos. Esto es un mensaje claro, un mensaje al mercado, un mensaje a Wall Street y sobre todo un mensaje para cualquiera que todavía no entiende cómo Ripple está leyendo el tablero. Porque cuando una empresa privada decide usar cientos de millones de dólares en efectivo para recomprar su propio equity, está diciendo algo muy concreto. No necesito salir corriendo a pedir capital. No necesito abrirme al mercado público para sobrevivir. No necesito vender el futuro de mi empresa barato. Eso es lo que yo leo aquí. Durante años muchísima gente asumió que el gran siguiente paso de Ripple era una IPO, una salida a bolsa, que tarde o temprano iba a tocar la campana, abrirse el mercado público y seguir el camino típico de una empresa grande de tecnología financiera. Pero esta operación apunta en otra dirección, porque en lugar de buscar liquidez afuera, Ripple está usando su propia liquidez para recomprar control desde adentro. Y eso cambia toda la lectura para mí. Porque una IPO te da capital, sí, pero también te mete presión trimestral, te expone a accionistas públicos, te obliga a jugar otro juego. En cambio, una recompra como esta sugiere que Ripple prefiere mantener el timón firme justo ahora, justo antes de una etapa que el mercado interpreta como potencialmente decisiva para la adopción institucional de XRP. Y aquí es donde esta historia se pone interesante. La gran pregunta no es solo por qué recompran. La gran pregunta es ¿por qué ahora? ¿Por qué gastar 750 millones de dólares ahora? ¿Y por qué fijar una valoración de 50.000 millones de dólares ahora? ¿Por qué mandar esta señal de fuerza ahora? Y mi tesis es esta. Porque Ripple cree que el valor estratégico de mantener control hoy es mucho mayor que el beneficio inmediato de abrirse o diluirse. Y eso para mí importa muchísimo más que todo el titular. La mayoría del mercado solo ve el dinero. Yo creo que aquí hay que mirar tres cosas: dinero, control y timing. Primero, el dinero. No cualquier empresa puede movilizar una recompra de este tamaño en efectivo. Segundo, el control. Cuando recompras acciones privadas, concentras ownership, concentras propiedad. Y cuando concentras propiedad, antes de una nueva fase de crecimiento, estás protegiendo el incremento hacia arriba, el upside. Y tercero, el timing. Y aquí es donde entra la verdadera parte delicada de todo el análisis. Porque al mismo tiempo que Ripple hace esto, el mercado sigue construyendo una narrativa institucional mucho más grande alrededor de XRP. Reportes publicados esta misma semana han vinculado a Goldman Sachs con una posición destacada entre los tenedores institucionales relacionados con los ETFs de XRP. Y paralelamente, otros analistas remarcan que la acción o reacción del token al anuncio del buyback fue relativamente moderada, con XRP rondando la zona del $39 en lugar de explotar inmediatamente. Y ahí está una de las lecciones más importantes de este video. La valoración de Ripple y el precio de XRP no son exactamente la misma cosa. ¿Se relacionan? Sí. ¿Se influencian? Sí. Pero no reaccionan igual, ni al mismo ritmo. Eso significa que el mercado puede estar mandando dos mensajes distintos al mismo tiempo. Mensaje número 1. Ripple como empresa está proyectando fortaleza. Mensaje número 2. XRP como activo todavía está en la fase donde el precio no ha terminado de reflejar toda la narrativa que se está acumulando alrededor suyo. Y esta desconexión, ese hueco entre la historia corporativa y la reacción del token, es exactamente donde se crean las oportunidades más incómodas para el inversor retail, para ti
y para mí, porque el retail normalmente compra cuando ya todo el mundo aplaude, pero el dinero serio suele posicionarse cuando la gráfica todavía genera dudas. Y por esto, esta recompra me parece tan potente y tan importante. No porque garantice una subida inmediata en XRP, no porque mágicamente cambie la oferta del token de un día para otro, sino porque revela cómo está pensando Ripple internamente. Y lo que parece estar diciendo es esto: preferimos recomprar ownership o propiedad ahora, antes de la siguiente etapa. Preferimos consolidarnos ahora, antes de que el mercado revalore el negocio. Preferimos controlar más hoy, porque creemos que mañana valdrá mucho más, bastante más. Ahora bien, ¿qué podría estar alimentando esa lectura del futuro? Aquí entra el segundo gran bloque del video: la regulación. El mercado cripto en los Estados Unidos ha seguido muy de cerca el Clarity Act como posible catalizador para reducir la incertidumbre regulatoria sobre activos digitales como XRP. Las explicaciones publicadas en los últimos días presentan este proyecto como un intento de definir con mayor claridad qué activos digitales caen bajo qué marcos regulatorios y qué autoridad tendría un papel principal en su supervisión. Y eso, aunque todavía no sea una línea de meta, sí cambia la conversación. Porque durante años XRP cargó con una nube regulatoria que lo convirtió en un activo difícil de valorar con normalidad. No solo por el riesgo jurídico, también por el miedo institucional a tocar algo que no estaba claramente definido. Entonces, si Ripple ve que el entorno puede estar mejorando, si ve que la discusión regulatoria se está moviendo, si ve que la puerta para la infraestructura institucional podría abrirse aún más, entonces la recompra deja de parecer un gesto aislado y empieza a parecer un movimiento de posicionamiento. Y aquí está la lectura profunda que tú debes analizar. Ripple no está actuando como una empresa que necesita salvarse. Está actuando como una empresa que quiere llegar más concentrada a la siguiente fase. Eso es muy distinto. Si tú creyeras que tu negocio está cerca de entrar en una etapa de mayor claridad regulatoria, de mayor atención institucional y de mayor legitimidad frente al capital grande, ¿qué harías? ¿Venderías más pedazos de la empresa? ¿O intentarías quedarte con una participación antes de que el mercado te revalúe? Esa es la pregunta de fondo. Y por eso esta noticia me parece tan importante para cualquier holder de XRP, incluso aunque el token no haya reaccionado con fuegos artificiales en el corto plazo. Porque las señales más importantes del mercado no siempre vienen en forma de velas verdes. A veces vienen en forma de decisiones corporativas, en forma de asignación de capital, en forma de silencio, mientras que los grandes se van moviendo. Así que no, yo no veo esta recompra como un simple evento administrativo. La veo como una declaración de confianza en la valoración de Ripple, una declaración de paciencia estratégica y una declaración de que probablemente la empresa prefiere llegar con más control interno al momento en que el mercado institucional termine de definir cuánto vale realmente esa infraestructura. Y ahí es donde cada uno tiene que decidir cómo leer esta fase. Si la lees como aburrimiento, probablemente sales temprano, vendes tus XRP. Si la lees como compresión, empiezas a prestar atención. Y si la lees como acumulación silenciosa, entonces entiendes por qué una empresa no gasta 750 millones de dólares para mandar un mensaje pequeño. Ahora, más allá del ruido de las redes, más allá del titular fácil y más allá de la euforia del día, lo que a mí me interesa es esto. ¿Quién está tomando decisiones de largo plazo? ¿Quién está protegiendo posiciones antes del siguiente tramo? ¿Y qué nos está diciendo eso sobre el verdadero mapa del mercado cripto? Porque una cosa es mirar el precio y otra muy distinta es entender la estrategia detrás del precio. Y si quieres ir más allá del ruido, de los titulares rápidos, de la especulación diaria, en mi Substack te dejo el análisis completo, la tesis de niveles clave, el contexto regulatorio y las piezas que ayudan a entender por qué movimientos como este importan de verdad para XRP y para Ripple. Tienes acá debajo el enlace en la descripción. En YouTube vemos el movimiento, en Substack desarmamos el por qué. Nos vemos allí. Espero que esta información sea súper útil y no olvides regalarme un like, suscribirte al canal y activar la campanita. Hasta pronto.